¿Alguna vez has sentido que tu mascota sabe más de ti de lo que crees? En este video te cuento la historia de cómo mi perro Max me mostró una realidad que nunca quise ver. Desde comportamientos extraños hasta momentos que me dejaron sin palabras. Esta es una experiencia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el vínculo humano-animal. No te lo pierdas. Hace unos meses, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Cansada del ruido, el estrés y la velocidad de la ciudad, decidí mudarme a una casa alejada, en medio de la naturaleza. Soñaba con paz, silencio y momentos de introspección. Lo que no sabía era que ese sueño se convertiría en una experiencia que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre mi fiel compañero, Max. Max no era solo un perro, era mi amigo, mi confidente y, en muchos sentidos, mi ancla emocional. Lo adopté hace años en un refugio y desde entonces había sido mi sombra, mi apoyo en los momentos más difíciles. Cuando me mudé, él vino conmigo, listo para empezar esta nueva aventura. Los primeros días en la casa fueron idílicos. El sonido del viento meciendo los árboles, el canto de los pájaros al amanecer y el silencio absoluto por las noches. Pero pronto, algo cambió. El silencio que tanto anhelaba comenzó a sentirse extraño, vacío. Y Max, mi siempre tranquilo compañero, empezó a comportarse de manera peculiar. Noté que se quedaba quieto, escuchando sonidos que yo no podía percibir. Sus orejas se levantaban al menor ruido, y sus ojos se fijaban en mí con una intensidad que me incomodaba. Al principio, lo atribuí al cambio de ambiente, pero con el tiempo, su comportamiento se volvió más inquietante. Una noche, mientras leía en el sofá, Max se subió a mi lado y se acurrucó contra mí. No era algo que hiciera normalmente, siempre dormía a los pies de la cama. Su cercanía me reconfortó, pero también me dejó con una sensación extraña, como si algo no estuviera del todo bien. Al día siguiente, Max se paró frente a la puerta principal durante horas, mirándola fijamente, como si esperara a alguien. Intenté distraerlo con sus juguetes favoritos, pero no funcionó. Era como si algo lo llamara desde el otro lado. Durante uno de nuestros paseos matutinos, algo sucedió que me dejó helada. Max se detuvo bruscamente, con los ojos clavados en un hombre que estaba junto a un coche. Antes de que pudiera reaccionar, Max tiró de la correa con tanta fuerza que casi me hace caer. Corrió hacia el hombre, moviendo la cola con entusiasmo. El hombre sonrió y lo acarició. «Es grande, pero tiene buen corazón», me dijo. Me disculpé, avergonzada, y jalé a Max de vuelta. Pero esa interacción me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Max había reaccionado así? ¿Qué tenía ese hombre que lo atraía tanto? Esa noche, Max se subió a mi cama de nuevo, pero esta vez se acercó tanto que apenas podía moverme. Su respiración era tranquila, pero yo no podía relajarme. Una sensación de alerta crecía dentro de mí, como si algo estuviera a punto de suceder. Me quedé despierta, escuchando cada sonido en la casa. El viento golpeaba las ventanas y las ramas de los árboles raspaban contra el techo. Max no apartaba la mirada de la puerta de la habitación. Era como si supiera algo que yo no. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. Contraté a un entrenador canino para que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Le expliqué todo. La inquietud de Max, su comportamiento extraño y cómo parecía reflejar mis propias emociones. El entrenador observó a Max durante un rato, y luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Max no está actuando por sí solo. Está reflejando lo que tú sientes, tu miedo, tu ansiedad, tu incertidumbre. Él las está absorbiendo.
Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Comencé a darme cuenta de que Max no era el problema. Yo lo era. Mi miedo a lo desconocido, mi sensación de aislamiento y mi ansiedad se estaban filtrando en él. Era como si Max fuera un espejo de mi estado emocional, reflejando cada una de mis inseguridades y temores. Una tarde, mientras me sentaba en el jardín con una taza de té, observé a Max corretear entre los árboles. Por un momento, parecía el perro alegre y despreocupado que había conocido años atrás. Pero luego, de repente, se detuvo. Sus orejas se levantaron y su cuerpo se tensó. Algo había captado su atención, algo que yo no podía ver ni escuchar. Me levanté y me acerqué a él, colocando una mano sobre su lomo. «¿Qué pasa, Max?», le pregunté en voz baja. Él giró la cabeza hacia mí, y en sus ojos vi algo que me conmovió profundamente. Preocupación. Fue en ese momento cuando entendí que Max no estaba actuando por sí solo. Él era una extensión de mí, un reflejo de todo lo que yo sentía, pero no me atrevía a expresar. Mi miedo a la soledad, mi ansiedad por el futuro, mi incertidumbre sobre si había tomado la decisión correcta al mudarme a este lugar. Todo eso estaba afectándolo. Esa noche, mientras Max se acurrucaba a mi lado en la cama, decidí que necesitaba cambiar. No solo por él, sino por mí misma. No podía seguir viviendo en un estado constante, de alerta, permitiendo que mis emociones negativas dominaran mi vida, y por extensión, la de Max. Tenía que enfrentar mis miedos y encontrar la paz que tanto buscaba. Al día siguiente llamé al entrenador canino nuevamente. Le expliqué mi teoría sobre cómo Max estaba reflejando mis emociones, y él asintió con comprensión. «Los perros son increíblemente perceptivos», me dijo. «No solo captan nuestras emociones, sino que también las internalizan. Si tú estás en paz, Max estará en paz». Esas palabras resonaron en mí como un eco. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacerlo. Comencé a practicar técnicas de relajación, a meditar cada mañana y a escribir en un diario para liberar mis pensamientos. También me esforcé por salir más, reconectar con amigos y buscar actividades que me hicieran sentir viva. Poco a poco, noté cambios en Max. Ya no se quedaba mirando fijamente la puerta durante horas, ni se mostraba tan inquieto durante los paseos. Aún había momentos en los que su comportamiento me preocupaba, pero ahora los veía como señales, como recordatorios de que yo también necesitaba cuidar de mí misma. Una noche, mientras Max dormía a mis pies, me senté en la cama y reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado juntos. Él no era solo un perro, era mi compañero, mi confidente, y en muchos sentidos, mi guía. A través de él había aprendido que la paz no se encuentra en un lugar, sino dentro de uno mismo. Y así, con Max a mi lado comencé a reconstruir mi vida, paso a paso, ladrido a ladrido. Con el tiempo, comencé a notar cambios sutiles pero significativos en Max. Ya no estaba tan inquieto durante el día, y sus paseos por el parque se volvieron más tranquilos. Aunque seguía alerta, ya no tiraba de la correa como si su vida dependiera de ello. Era como si poco a poco estuviera encontrando su equilibrio. Y yo también. Una tarde, mientras tomaba té en el salón, Max se tumbó a mis pies. Era un gesto que no había hecho en semanas. Le acaricié la cabeza y le susurré: «Vamos a mejorar juntos, ¿verdad?». Me miró con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se calmaba. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Max aún se subía a mi cama, pero ahora lo veía como un acto de protección, no de obsesión. Una noche, mientras me preparaba para dormir, Max se acercó y se acurrucó a mi lado. Esta vez, en lugar de sentirme incómoda, acepté su presencia.
Su respiración tranquila me ayudó a relajarme, y por primera vez en semanas, dormí profundamente. A la mañana siguiente, me desperté con Max a mi lado, mirándome con esos ojos que parecían decir: «Todo va a estar bien». Me levanté con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Max no era solo mi protector, era mi reflejo. A medida que yo aprendía a manejar mejor mis emociones, él también parecía más relajado. Nuestro vínculo se fortaleció de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si hubiéramos encontrado un nuevo equilibrio, una forma de coexistir que nos beneficiaba a ambos. Una noche, mientras me sentaba en la cama, Max se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo. Le sonreí y le dije: «Gracias por estar siempre aquí». Me miró con esos ojos que parecían leerse el saqué el alma, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Era como si, a través de él, hubiera encontrado una parte de mí que había estado perdida. Pero no todo era perfecto. Aún había momentos en los que Max se ponía nervioso, especialmente cuando escuchaba ruidos fuera de la casa. Una noche, me desperté con él sentado al borde de la cama, mirando fijamente la puerta de la habitación. Mi corazón se aceleró, pero intenté calmarme. «Tranquilo, Max, no pasa nada», le dije, acariciando su cabeza. Poco a poco, se relajó y se tumbó a mi lado. Unos meses después, recibí la visita de una amiga a la que no veía desde hacía tiempo. En cuanto entró, Max se puso a mi lado, observando cada uno de sus movimientos. Al principio, se limitó a mirarla con curiosidad, pero a medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se volvió más protector. Cuando mi amiga intentó abrazarme, Max ladró y se interpuso entre nosotras. Fue un gesto tan inesperado que ambas nos reímos. «Está muy protector contigo», comentó mi amiga. Me di cuenta de lo fuerte que era nuestro vínculo y de cómo Max demostraba su lealtad de maneras que nunca antes había notado. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, Max se volvió más inquieto. Seguía cada uno de mis movimientos por la habitación, como si temiera que mi amiga me quitara algo. Si le cogía la mano para enseñarle algo, Max ponía la cabeza en mi regazo o se tumbaba hasta a mis pies, dejando claro que quería toda mi atención. Cuando mi amiga se fue, Max volvió a su estado de relajación habitual. Se subió al sofá y apoyó la cabeza en mi regazo, como diciendo: «Ahora todo está bien, y es todo mío». Le acaricié la cabeza y le susurré: «Eres un celoso, ¿verdad?». Él suspiró, como si entendiera cada palabra. A pesar de todo, hubo un momento en el que Max cruzó un límite que nunca imaginé posible. Una noche, mientras me relajaba en el sofá con una copa de vino, Max se acercó de una manera que me hizo sentir incómoda. Comenzó a lamerme las piernas, algo que normalmente no me molestaba, pero esta vez sentí algo diferente. Intenté apartarlo, pero no pude. O tal vez no quise. Era como si, en ese momento, ambos estuviéramos conectados de una manera que no entendía del todo. Max seguía lamiendo, y yo me sentía cada vez más confundida. Finalmente, me aparté y le dije: «Basta, Max». Él se detuvo y me miró con esos ojos que parecían pedir disculpas. Al día siguiente, supe que algo tenía que cambiar. Max no podía seguir siendo mi único apoyo emocional. Necesitaba equilibrar nuestra relación y establecer límites claros. Comencé a pasar más tiempo fuera de casa, reuniéndome con amigos y buscando actividades que me distrajeran. Max, por su parte, parecía entender que necesitaba espacio. Hoy, Max y yo seguimos juntos, pero nuestra dinámica ha cambiado. He aprendido a manejar mis emociones y a no depender tanto de él. Max, por su parte, parece más relajado y menos obsesivo, aunque aún hay momentos en los que se pone nervioso
Ya no es el perro inquieto que era antes. Esta experiencia me enseñó que, a veces, nuestras mascotas no solo nos acompañan, sino que también nos muestran partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Max no era solo un perro, era un espejo de mi alma. Y gracias a él, he encontrado la paz que tanto buscaba. Una tarde, mientras observaba a Max jugar en el jardín, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Él corría feliz, persiguiendo una pelota, y yo me sentía en paz. Habíamos superado juntos un momento difícil, y eso nos había unido más que nunca. Max se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo. Le acaricié la cabeza y le susurré: «Gracias por todo». Me miró con esos ojos que parecían decir: «Siempre estaré aquí para ti». Y en ese momento supe que, sin importar lo que pasara, Max y yo siempre seríamos un equipo.